Mi nombre es Luis Alberto Vidal Aguilar y estoy realizando este video para el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, siendo más específico para la asignatura Taller en Técnicas de Persuasión, Interrogatorio y Contrainterrogatorio. En esta semana lo que vamos a hacer es hablar del contrainterrogatorio, así que no perdamos el tiempo y comencemos este video. ¿Qué es el contrainterrogatorio? Es parte del desahogo probatorio. Sin embargo, ahora el testigo es sometido a las preguntas de la contraparte. También el contrainterrogatorio sirve para garantizar el principio de contradicción y la contraparte utiliza esta oportunidad para poder realizar preguntas que desvirtúen la teoría del caso. Ahora vamos a ver una serie de características generales que corresponden al contrainterrogatorio. Vamos con la primera. En el primer punto podemos observar que el interrogatorio y el contrainterrogatorio están relacionados, ya que el contrainterrogatorio va a servir para que podamos desvirtuar lo que el testigo ha dicho minutos previos en su interrogatorio. Esto se lo ha dicho a su oferente, es decir, al que lo ofreció. Con el contrainterrogatorio, la contraparte se apoya para poder desvirtuar el dicho de ese testigo. Como punto número 2, podemos darnos cuenta que el contrainterrogatorio no tiene una estructura definida. Quizá el interrogatorio pudiera llegar a tener una estructura definida tomando la idea de que el interrogatorio se hace de forma cronológica. Sin embargo, el contrainterrogatorio no lo hace así. Tampoco hace preguntas solo por preguntar sin razón. Sin embargo, se basa en preguntar sobre temas puntuales. Esos temas puntuales son los que precisamente necesita abordar para poder destruir la teoría del caso del oponente. Punto número 3. El contrainterrogatorio es un proceso un poco menos amable que el interrogatorio, ya que en el interrogatorio nosotros ofrecemos al testigo y podemos tener tranquilidad de que el testigo va a responder confiado, ya que de alguna manera está de nuestro lado. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, el testigo no lo hemos ofrecido nosotros. Es por eso que el testigo puede estar renuente, puede estar nervioso o temeroso a dar alguna respuesta. Además de eso, podemos sumarle que el contrainterrogatorio requiere respuestas del testigo en donde en la mayoría de los casos deberá decir sí o no a la respuesta. Y nosotros no podemos hacer preguntas del todo abiertas, ya que estas preguntas podrían hacer que el testigo hable más de la cuenta y eso es algo que podría perjudicarnos. Siempre teniendo en cuenta esto es lo que hace que el interrogatorio se vuelva un poco menos amable, ya que hay que tener más cuidados. Número 4. Al tener respuestas más cortas que el interrogatorio, podría parecer que el contrainterrogatorio es menos difícil y en realidad no es sobre si es difícil o no es difícil. Lo que pasa es que el contrainterrogatorio es un poco más estratégico y necesitamos ser un poco más perspicaces para darnos cuenta en dónde dar el golpe. Si este video te está siendo de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, ya que durante las próximas semanas seguiré subiendo videos relacionados a la etapa de juicio oral en materia penal y cada una de sus fases de forma general. Ahora, vamos a ver qué tipo de preguntas se pueden realizar en un contrainterrogatorio. Como punto número 1, una de las preguntas más famosas del contrainterrogatorio son las preguntas sugestivas. Si nos damos cuenta, este tipo de preguntas son todo lo contrario que debemos hacer en el interrogatorio. En el interrogatorio no están permitidas, sin embargo, en el contrainterrogatorio lo estarán, ya que estas nos sirven para orientar al testigo hacia aquel punto que queremos desvirtuar. Las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta dentro de sí misma. En la mayoría de los casos necesitarán una respuesta de un sí o un no. Por ejemplo, ¿usted disparó el arma? El testigo deberá responder ya sea con un sí o con un no. Segundo tipo de pregunta. También podemos utilizar en el contrainterrogatorio preguntas cerradas. Estas preguntas son un poco menos comunes en un contrainterrogatorio, pero de igual forma son necesarias o fáciles de usar dentro de él. Están permitidas.
Estas preguntas cerradas son aquellas preguntas que dan una respuesta concreta. Tengo que aclarar que estas preguntas no son lo mismo que las preguntas sugestivas. Tienen un sentido distinto. Acordémonos que las sugestivas dan la respuesta en sí mismas, mientras que las cerradas preguntan solamente cosas concretas. Vamos a poner un ejemplo. Pregunta sugestiva. ¿El carro que vio era de color rojo? ¿Sí o no? El testigo deberá decir, ya sea sí o ya sea no. Pregunta cerrada. ¿El carro que usted vio, de qué color era? Acá el testigo tiene que dar una respuesta concreta, pero no está limitado a responder un sí o un no. Él puede responder, el carro que vi era de color rojo. Por último, debemos de hacer mención que una de las preguntas que también son permitidas en el contrainterrogatorio, porque en ningún lado del Código Nacional nos dice que no lo sean, son las preguntas abiertas. Sin embargo, estas preguntas abiertas deben de ser manejadas con total delicadeza. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de tener en cuenta que las preguntas abiertas son muy peligrosas en el contrainterrogatorio, ya que el testigo no es de nosotros. Y cada vez que vayamos a hacer estas preguntas abiertas, les podríamos llegar a hacer, pero debemos de ser responsables de la respuesta que el testigo pueda dar. Tenemos que hacerlas teniendo idea de qué es lo que el testigo nos puede responder. Si bien se pueden utilizar, yo recomendaría hacerlo en la menor medida posible o a menos que sea necesario. En este video también vamos a hacer una demostración de lo que es el contrainterrogatorio. Dentro de esta demostración voy a colocar algunas preguntas sugestivas para que veamos cómo se realizan. También colocaré una que otra pregunta cerrada. Sin embargo, como complemento para ilustrar esta demostración, agregaré algunas técnicas. ¿Qué son estas técnicas que pienso agregar? Son aquellas que sirven para refrescar la memoria o para evidenciar alguna contradicción que tenga el testigo. Estas técnicas están fundamentadas en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, una vez dicho lo anterior, vamos a ver la demostración. ¿Usted realizó la detención de Mario Benjamín Mejía Domingo? Sí, Ese día fue el 22 de marzo del año en curso, ¿no es así? así es. El mismo día se encontraba haciendo un patrullaje, ¿cierto? Sí, ¿Recibió un reporte de violencia familiar? así es. ¿Y acudió a la dirección que indicaba el reporte? Sí, ahí fui. ¿Cuál era esa dirección? Calle 2 Oriente, entre Tercera y Sur, en la colonia Terán. Al llegar ahí, subió al segundo piso para llegar al departamento marcado con el número 15, ¿sí o no? Así es. Y se encontró al procesado, ¿cierto? Cierto, Usted señala en el interrogatorio que acaba de realizar la Fiscalía que encontró al señor Mario Benjamín Mejía Domingo amenazando con un cuchillo a la señora Floridalma. ¿Es así? así es. Esto ocurrió en el momento que usted entró a su departamento, ¿cierto? Es cierto, Fue dentro del departamento donde observa esta conducta y usted procede a su detención. ¿Así es? claro, es justo así. Señor Ciro, todo esto lo registró en su informe policial, ¿cierto? Exactamente, Y lo hizo minutos después de la detención, ¿cierto? así es como debo hacerlo. En ese informe, ¿describe lo que usted observó y el motivo de la detención? Sí, Usted, como corresponde, al terminar de redactar ese informe, escribe a puño y letra su nombre y firma en él, ¿cierto? así es. Incluso lo ha hecho en cada una de las páginas que conforman su informe, ¿es verdad? Cierto, Su señoría, con fundamento en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a usted me permita mostrarle un documento al testigo, no sin antes
correrle traslado a la contraparte, mostrando que dentro de este documento he subrayado una parte con este marcatexto. Señor Ciro Hernández, una vez que tiene el documento en sus manos, ¿lo encuentra conocido? Sí, es mi informe policial. Ese informe lo redactó apenas unos minutos después de la detención. ¿Es así? Sí, Siendo alrededor de las 13:40 horas. ¿Es cierto? más o menos. Lo que pasa es que tuvimos que detenerlo y luego llevarlo a... Por favor, limítese a contestar con un sí o con un no a este contrainterrogatorio. De acuerdo, entonces sí. ¿Puede decirme, por favor, si en este documento se encuentra su nombre y firma? Sí, ¿Se encuentran en cada una de las hojas? sí, ahí está. Sí, en cada una de ellas. Siendo así, lea para nosotros aquella parte del documento que he marcado con el marcatextos. Al llegar al departamento encontré al señor Mario Mejía Domingo junto a la víctima. Lo único que vi en ese instante es el señor corriendo hacia un pasillo. Lo seguí y es ahí donde hice la detención. Señor Ciro, ¿puede leer únicamente la parte señalada con el lapicero, por favor? Sí. Lo único que vi en ese instante es al señor corriendo hacia un pasillo. Lo seguí y es ahí donde hice la detención. Señoría, no tengo más preguntas. Una vez visto la demostración, podemos darnos cuenta que el contrainterrogatorio tiene una esencia muy diferente al interrogatorio. Ambos son parte del desahogo probatorio. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, la forma de llevarlo es más estratégico, ya que las preguntas que se van a hacer están orientadas a tocar temas puntuales que sirven para desvirtuar la teoría del caso del oponente. Podría parecer que estas preguntas y respuestas son más sencillas ya que son más cortas, pero necesitan ser sabiamente pensadas antes de realizarse, ya que estas preguntas atacan directamente la teoría que podría estar construyendo la contraparte, y podríamos ganar mucho si lo sabemos desarrollar de la forma adecuada. Si bien en esto consiste toda la explicación del contrainterrogatorio para este video, yo me despido esperando que nos veamos en la siguiente parte la próxima semana. Hasta entonces, nos veremos.